En este video vamos a explicar el funcionamiento y el alcance que se tienen diseñado para negocios que tienen productos que se venden en 2 unidades y donde por temas de estadística a nivel de ventas o inventario es importante conocer efectivamente este manejo. Para eso es importante destacar que a nivel, digamos, de la configuración de los artículos, debemos dentro de la ficha de los mismos en la parte de unidad de medida, establecer efectivamente cuál va a ser la unidad principal y la unidad, digamos, entre comillas, equivalente. Esto, insisto, es para tener referenciado de que siempre por temas de control, habrá una única unidad estándar de inventario y, digamos, una unidad, llamémosla como equivalente, para referenciar inventario en la unidad principal versus una unidad equivalente, pero siempre por defecto se tendrá una unidad de inventario. En este caso, cuando son productos que se venden, por ejemplo, por peso, al peso se le entregado en este caso por la balanza, los kilogramos serán, digamos, o los gramos, dado el caso, será la unidad por defecto definida para el producto. En este caso, la equivalencia van a ser, digamos, en este momento unidades. Cuando se activan esas opciones, es importante destacar de que inmediatamente se define o se crea un campo automáticamente para crear una especie de equivalencia, en este caso entre kilos y entre unidades. Y esa equivalencia viene asociada en función de la última entrada de mercancía que se realice, donde básicamente se hace como una especie de división o de factor para establecer cuántos kilos de unidades ingresan y a partir de ahí hacer como una división para poder saber más o menos cuál es como la proporción entre unidades y entre kilogramos. A nivel de inventario, vamos a poder visualizar efectivamente por cada una de las bodegas que efectivamente tenemos una distribución tanto en kilogramos como en unidades. Esto va a indicar de que cada vez que hagamos un proceso de comprar, traspasar o vender, podemos especificar tanto la unidad principal como su unidad, en este caso equivalente. Como vemos en pantalla, actualmente la proporción según el último ingreso de mercancía es de 3. Si, por ejemplo, vamos a la parte de hacer una entrada de mercancía, vamos a hacerla nuevamente, por ejemplo, de este proveedor. Vamos a buscar el artículo, lechuga doble unidad, a la bodega principal en este momento. Vamos a cargar más un inventario adicional. Y, por ejemplo, vamos a poner, aquí está la proporción por defecto de 3:1. Digamos que en este caso van a ser 60 kilogramos y que está representado inclusive, por ejemplo, en 30 unidades. Entonces, cuando hacemos esta declaración, digamos que esta va a ser como la nueva proporción o el ingreso como tal de mercancía, por decirlo así. Cuando guardamos este documento, vamos a dar cuenta que inmediatamente en la ficha del artículo, aquí vamos nuevamente a ingresar al mismo, la proporción ya en este caso cambia, es de 2, porque efectivamente simplemente es como tomar como referencia de que 60 y 30 básicamente nos va a dar 2 en este caso. Es decir, que eso es como la proporción que tenemos inicialmente. Ya tenemos dado el caso un inventario cargado a la pechuga doble unidad en esta bodega principal. Bajo esa óptica, entonces, desde esta bodega principal, ya podemos obviamente hacer una validación y consulta, digamos, en este caso de inventario. Para efectos, por ejemplo, de un traspaso de mercancía, se puede efectivamente hacer por estas respectivas unidades y vamos a hacer, digamos, un proceso de venta de mayorista, que actualmente tiene 10 y 6,7. Para este caso, por ejemplo, es importante que en el punto de venta, directamente como en los temas que tienen que ver con la parte de configuración y exactamente con la plantilla de venta, se activa básicamente el campo unidad de medida 2 y el campo medida 2. Esto pues para efectos de tener en la pantalla de venta la posibilidad de especificar una y otra unidad en este momento. Recordando que la primera viene automáticamente por defecto a raíz del peso del producto.
Entonces, para este ejemplo, vamos simplemente a vender la pechuga doble unidad. Como es un producto que se vende por peso y está matriculado el check de que se vende por peso, digamos que para este caso son 2.4 kilos. Y aquí, por ejemplo, en el campo unidad podemos ya cambiar y especificar que eso, por ejemplo, son 2 unidades. Entonces, eso es importante destacar de que siempre de manera manual el vendedor tendrá que especificar efectivamente las unidades que tendrá que desestocar. La estadística de venta y el inventario va a quedar vinculado exactamente con esas unidades, unas entregadas por la balanza y las otras en este caso declaradas por parte del usuario. Al momento de emitir entonces la factura, en este momento el ticket de venta normal son 2.4 kilos y 2 unidades. Nos daremos cuenta que efectivamente ese inventario tendrá que destocarse en las dos diferentes unidades a nivel del proceso normal de venta. Entonces aquí vas a ingresar simplemente a la ficha del producto nuevamente, pechuga doble unidad. Vamos a la parte de stocks y efectivamente veremos de que se ha estocado los 2.4 kilos y las dos unidades en este momento, que tenemos 10, ya actualmente hay 8. De esta manera es que tenemos un proceso también de descarga en las dos unidades a nivel de inventario. En la estadística analítica, a nivel, digamos, de ventas, yo podré ejecutar este reporte y siempre por defecto saldrá en la unidad principal, en este caso en kilos. Ya posiblemente, dependiendo del tipo de reporte, yo podré también sacar, dado el caso, las unidades alternativas o la unidad de mediados en este caso, que ya son en total 5 unidades vendidas al momento. Entonces, de esta manera es que yo podría también, como usuario, poder efectivamente entrar, digamos, a visualizar este comportamiento en esas diferentes unidades de medida que puedo manejar directamente a nivel del artículo. Es importante aquí destacar como esta finalidad. ¿Qué más elementos se pueden destacar? Que efectivamente, por ejemplo, al hacer, digamos, un inventario físico en un punto de venta para especificar, por ejemplo, ese tipo de productos, digamos, un inventario, por ejemplo, para el día de mañana, al cargar, digamos, un producto específicamente, aquí podría especificar la pechuga de la unidad. Vemos de que inmediatamente se activan las dos unidades para especificar kilos unidades y, por supuesto, regularizar, digamos, el inventario. Destacar de que, pues, por supuesto, todo el tema de costos va vinculados con la unidad por defecto de inventario, que en este caso van a ser kilos. Entonces vemos que el inventario se hace también efectivamente la definición para poder ver efectivamente eh, cuántos kilos y unidades, en este caso estamos, por ejemplo, manejando o ingresando. Entonces aquí se hace ya la definición respectiva y esto es lo que se podría también ya, digamos, definir y cargar, digamos, para un tema de inventario. ¿Qué más elementos se destacan en esta parte? Que también la parte de manager, en lo que tiene que ver con la parte de traspasos, como esa bodega principal, por decirlo así, directamente a un destino como puede ser mayorista. Yo igual cuando especifico un producto, pechuga doble unidad, se habilitan nuevamente las dos unidades, tanto para pasar kilogramos como pasar, digamos, unidades. Siempre por defecto, según mínimos y máximos, se sugieren unas cantidades, pero en este caso, como la proporción es de 2, entonces me sugiere que 8 son 16 kilos. De aquí puedo especificar que va a pasar básicamente, no sé, 3 unidades que me equivalen, por ejemplo, posiblemente, no sé, a 8 kilos, dado el caso. Y así es que yo también puedo definir, pues básicamente ese tipo de traspasos de cara al punto de venta. Coloco un concepto y a partir de ahí tengo también traspasos en 2 unidades en este momento. Entonces, de esa manera es que se puede llegar a visualizar el inventario, también inclusive en consultas de reportes, en la ficha del producto, en estadística de venta, cuando se maneja el concepto de doble unidad. Lo que hace aquí referencia a peso es un tema que se utiliza más que todo en temas de fabricación, que para este caso no será como tan relevante, porque es más por un tema de transformación de materias primas y es una propiedad que se establece a nivel del artículo en este tema de unidades alternativas, para efectos de que yo tenga como una unidad adicional cuando transformo un producto más en un proceso, digamos, en este caso cárnico o de especie.
Entonces, de esa manera hemos visualizado un poco el comportamiento de cómo se puede visualizar el comportamiento de un producto, siempre respetando por defecto su unidad, digamos, como tal, estándar de inventario, que son los puntos importantes a destacar en este material.